Hola, ¿qué tal? Te saluda Armando Carrasco. Bienvenidos a un nuevo Hiperbólico. El tema de hoy, neurociencias y teatro aplicado. Hay mucho del cuerpo humano que desconocemos, esa conexión inexplicable de nuestro sistema nervioso y el cerebro, y cómo todo eso se traduce en nuestra capacidad de comunicarnos, de expresar no solo el lenguaje hablado, sino también el corporal. Porque sí, mucho de lo que sentimos lo perciben otros, y demasiado de aquello que no controlamos también lo pueden leer los demás, y no de la manera correcta. Hoy conoceremos mejor qué es la neurociencia, cómo se define y se integra en nuestro día a día, pero también descubriremos cómo el teatro como arte puede aplicarse y qué herramienta nos ofrece para recuperar viejas memorias o reconstruir nuevas, para proyectarnos mejor con las emociones y la intencionalidad a favor. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Carlos Algeciras, actor y pedagogo con más de 10 años de experiencia en procesos de formación organizacional, graduado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y con título de posgrado en Neuromanagement en UCEMA, reconocida escuela de negocios en Argentina. Arrancamos Hiperbólico. Carlos, bienvenido. Finalmente estás en Hiperbólico y va la primera pregunta. ¿Cómo entendemos esto de la neurociencia? Hola Armando, gracias primero por la invitación, por este espacio para compartir todos estos temas que a veces creemos que son como tan complicados o tan alejados de nosotros y de lo que hacemos. Te voy a contar qué son las neurociencias aplicadas, que realmente es un concepto demasiado nuevo, es un campo interdisciplinar donde tomamos algunos conceptos y desarrollos e investigaciones de las neurociencias directamente desde la ciencia y lo aplicamos a diferentes áreas. Yo creo que hemos empezado todos a escuchar a veces el término de neuromarketing, neuroliderazgo, y es precisamente acá donde nosotros traemos como todo esto que se investiga en laboratorios y que se utiliza en la medicina, pero lo aplicamos a lo que nosotros hacemos, como tú decías en la presentación, a nuestro día a día y pues en el caso de lo que vamos a hablar hoy, al desarrollo de nuestras habilidades que necesitamos tener para nuestro trabajo y para nuestra vida personal también. ¿Cómo se junta todo esto con el término del teatro? ¿Cómo encajan las dos? Bueno, toda esta experiencia de las neurociencias y el teatro aplicado empieza en unas clases de actuación en Panamá, porque yo como profesor de teatro empiezo a recibir estudiantes que me dicen, no, es que mi jefe me dijo que yo necesitaba desarrollar algunas habilidades y me recomendaron que tomara clases de teatro. Entonces yo me empiezo a dar cuenta como profesor de teatro que las personas utilizan lo que yo enseño a los actores como una herramienta para desarrollar habilidades para otras áreas. Entonces esto también me empieza a mí a hacer como clic en la cabeza y precisamente entro a hacer una maestría en administración de negocios en Panamá. Y me doy cuenta que en el mundo empresarial se necesitan herramientas nuevas y diferentes para realizar capacitaciones, para trabajar con todo el talento humano o el recurso humano de las empresas. Entonces digamos que ese es como el punto de entrada del teatro al mundo organizacional como una herramienta para desarrollar estas habilidades. El tema de la neurociencia es bastante nuevo para mí y también es bastante nuevo en el mundo organizacional, yo creo que no lleva más de 10 años. Y es nuevo porque durante la pandemia, con todo esto de la salud mental y de empezar a pensar en nosotros mismos y en reconocer como nuestros estados mentales durante todo este periodo, pues apareció en algún momento una profesora de neurociencias que empezó a hablar de la relación que tenía el cerebro con el cuerpo. Y esto para mí es muy importante y muy revelador porque yo creo que nosotros hemos crecido como en un sistema educativo donde nos han dicho que lo más importante es el cerebro, que desde el cerebro es donde se dan las órdenes para todo el funcionamiento del cuerpo. Pero esta profesora que se llama Nazaret Castellanos y que la recomiendo mucho, ella empieza a hablar de la importancia que tiene también el conocimiento de nuestro cuerpo para incluso ayudar a transformar nuestro cerebro. Entonces esta relación del cuerpo y el cerebro para mí era nueva y esto me empezó a llamar la atención y por eso dije yo quiero saber más. También porque cuando tú empiezas a desarrollar habilidades te das cuenta que no sacas nada con decirle a las personas, mira, es que tienes que trabajar en tu miedo escénico, por ejemplo, cuando te comunicas en público. Pero ¿y cómo? ¿Cómo lo trabajo? Y hay muchos profesores y muchas personas que tienen incluso tips, herramientas que a veces no funcionan tanto porque resultan siendo mitos también,
pero que cuando tú empiezas a conocer el cerebro y a entender cómo funcionamos, pues te das cuenta de cómo realmente debes empezar a trabajarlo. Y ese es, digamos, que el punto de entrada y cómo yo puedo unir las neurociencias y el teatro aplicado precisamente al desarrollo de habilidades para el trabajo. Mucha gente que nos escucha ahora quizás esté pensando que esto es parte de esas habilidades blandas que uno a nivel profesional necesita para destacarse mejor. Hay otra gente que tampoco quizás lo entienda porque piensa que el conocimiento lo es todo. Pero en este mundo tan conectado, en el que tenemos que utilizar también redes sociales, en el que tenemos que utilizar medios como el Zoom, donde estamos ahorita, vendemos imagen y debemos comunicar. ¿Cuáles son esas carencias que tú le ves a grosso a ese ejecutivo promedio, a esa persona que está en una corporación que necesita reforzar? Y de esa manera entonces busca tu ayuda. Yo creo que todas esas carencias empiezan en nuestros sistemas educativos, porque a nosotros nos preparan con unas habilidades técnicas. Entonces tú estudias y te dan unos conocimientos para que te desarrolles en esa área, pero nunca nos hablan de otro tipo de habilidades que son las llamadas habilidades blandas, como comunicarnos. Y voy a poner el ejemplo cuando estamos en la universidad, que te ponen a decir una charla, el profesor te manda adelante y es como tú defiéndete como puedas, pero nunca te dan herramientas de cómo hacerlo de una mejor forma, a no ser que estudies comunicación o estudies actuación, pero en general en las carreras no te lo enseñan. Entonces digamos que cuando ya llegas al mundo profesional y te das cuenta que estás muy preparado técnicamente, pero hay otro tipo de habilidades que como nunca te las enseñaron, pues no las has desarrollado. Entonces muchos ejecutivos, incluso de cargos altos en las empresas, llegan a mí precisamente con ese mismo problema, como, hey, yo soy muy bueno en lo que hago, pero cuando tengo que comunicarme con mis colaboradores, cuando tengo que transmitir una idea, dar una charla, grabar un video, me da miedo, me bloqueo, no se me ocurre nada. Entonces digamos que ahí nace como toda esta idea de cómo tener herramientas precisamente para que tú puedas primero reconocer esas habilidades que tienes y después entrenarlas, que es lo otro también importante. Y que también a veces hay una cierta incongruencia entre lo que dice nuestro cuerpo o nuestra cara y lo que hablamos, va por otro lado. La gente no se da cuenta de eso. Yo creo que es una de las cosas más importantes en el tema de la comunicación y a lo que menos se le presta importancia. Porque si tú le dices a alguien que prepare una exposición, una charla o que prepare, por ejemplo, un video para redes sociales, las personas se van a centrar mucho en el qué voy a decir, en el guión. Y ojo, porque es muy importante hacerlo. Pero por lo general no le prestamos atención al cómo estamos transmitiendo esa idea o cómo lo estamos comunicando. Y yo siempre en mis clases hablo de algo y es que tenemos 3 canales por los cuales comunicamos nosotros ideas en cualquier contexto, ya sea en una charla, ya sea en una reunión de trabajo o incluso cuando estoy hablando con mi pareja o estoy hablando con mi familia. Y esos 3 canales son, primero, las palabras. Segundo, el lenguaje corporal, y hay otro que se llama el lenguaje paraverbal, que es la voz, como el uso de la voz, que tiene que ver, a veces lo explico porque a veces puede ser como muy complejo, y es el hablar rápido, el volumen, hablar alto, hablar suave. Entonces, eso paraverbal es otro de los canales y que también es muy importante. Yo siempre le digo a las personas, y que incluso podemos hacer el ejercicio acá en el podcast, de quiero que se imaginen de esos 3 canales cuál es el más importante, o que le den un porcentaje a cada uno de esos canales y que la suma de los 3 porcentajes de 100. ¿Cuál será el más importante? Por lo general, las personas que nos están escuchando dirán, bueno, las palabras es lo más importante, pero hay un psicólogo norteamericano que se llama Albert Mehrabian que dice que el porcentaje es el siguiente: las palabras el 7%, el lenguaje del cuerpo el 55% y el uso de la voz, o sea, lo paraverbal, el 38%. Entonces aquí nos damos cuenta que las palabras pueden ser importantes, pero es más importante lo que decimos con nuestro cuerpo y con nuestra voz. Pero eso por lo general no es tan importante o no le damos tanta importancia. Yo hago muchos ejercicios cuando hago mis clases o mis capacitaciones y les digo como, bueno, vas a hacer un video, Armando, grábate. Y le presta atención a lo que dice. Pero entonces al ver el video nos damos cuenta que la persona se está moviendo los pies y parece que estuviera bailando en el video, o no sabe qué hacer con las manos, o de pronto está mirando para todos lados y no sabe para dónde mirar. Y si yo como experto, y ni siquiera como experto, si cualquier persona ve eso, dice, esa persona está nerviosa, esa persona no está segura, como que no está tan convencido de lo que está diciendo. Y aquí uno se da cuenta
que el cuerpo comunica incluso más que las palabras. Aparte que hay un tema también cultural de algunas sociedades o algunos países o regiones donde quizás movemos más las manos que en otros lugares y uno no se da cuenta qué tan expresivo llega a ser por echar el cuento, por ese storytelling. Carlos, te iba a preguntar, cuando la gente piensa en teatro y relacionarlo también con el tema de proyección profesional, es como aprender a nadar. Lo ve muy difícil y le entra un miedo horrible porque es pararse en un escenario, ser visto, y a alguna gente quizás no le gusta esa sensación. ¿Cómo rompemos y qué herramientas, sin develarlas todas, nos puedes mostrar o enseñar para ir rompiendo esos niveles y llegar a una mejor proyección o uso de esas neurociencias aplicadas y teatro aplicado? Pues mira que cuando hablamos de teatro aplicado, no hablamos del teatro como representación o como hecho artístico, lo que quiere decir que ni siquiera hablamos como un ejercicio de actuación. Lo que nosotros utilizamos son las herramientas que entrenan los actores para subirse a un escenario. Entonces es como, ¿qué necesita desarrollar un actor para estar en una película, para estar en televisión o para subirse a un escenario? Y ahí es donde uno empezaría a pensar, porque tal vez no se nos ocurre para qué estudia un actor, ¿verdad? Y yo creo que la gente no se imagina que yo, por ejemplo, estudié 5 años actuación. O sea, es como una carrera normal. Entonces uno dice, ¿pero qué hacen? Claro, entonces ahí entra incluso el tema del conocimiento de nuestro propio cuerpo, el tema del conocimiento de nuestra mente, el tema de saber respirar. Entonces lo que nosotros hacemos es, tomamos del teatro esos ejercicios o esas técnicas que entrenan los actores y lo traemos a otros espacios que no son los artísticos. Por eso, y yo sé y estoy súper claro con lo que tú dices, que cuando uno dice teatro es como, qué miedo porque me van a poner a actuar, pero realmente nunca vas a actuar. Vas a utilizar esas herramientas y voy a poner ejemplos. El hecho de saber respirar. No sabemos respirar. Los actores saben respirar porque necesitan controlar obviamente los tiempos de los textos cuando lo dicen. Además también porque la respiración está conectada con el cerebro y con las emociones. Eso es muy importante. Entonces el hecho de traer técnicas de respiración utilizada en actuación a un entorno educativo que lo podemos aplicar en el colegio, lo podemos aplicar en una comunidad, en el mundo organizacional, en cualquier entorno, ahí es donde estamos aplicando el teatro. Muy, muy interesante porque creo que la gente quizás no tiene una idea de cómo esto puede integrarse a la vida diaria. Tú me dijiste que no es el teatro per se, pero creo que cuando salimos a la vida profesional, nos montamos un personaje. Yo en mi trabajo soy de esta manera, debo proyectar porque es lo que yo quiero ser o quiero lograr o quiero que la gente piense de mí. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo llego a ese cambio? ¿Qué cosas además de la respiración puede la gente ir trabajando para salir de ese molde? Quiero contarte un ejemplo de algo real que hace poco me buscó una persona diciéndome, Carlos, mira, lo que pasa es que mi jefe me dice que yo no me veo tan senior, que necesito verme más senior. Eso nos pasa a muchos, porque es como, ¿cómo hago para crecer profesionalmente? Y un poco lo que yo decía al principio, tengo todas las herramientas, tengo todo el conocimiento técnico, pero me falta verme más senior. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que yo estoy trabajando con esta persona es, vamos a crear un personaje, porque como tú lo dices, Armando, nosotros tenemos diferentes personajes en nuestra vida. O sea, la forma como tú interactúas con tu mamá no es la forma como tú interactúas con tus amigos y no es la misma forma como tú interactúas en el trabajo. Finalmente, nosotros lo que hacemos en la vida es que nos ponemos máscaras. A veces uno piensa que hacer teatro o actuar es ponerse máscaras, pero si profundizáramos en el tema, actuar es quitarse máscaras. Entonces, cuando yo empiezo a trabajarlo en el mundo organizacional o lo que hice con esta persona que estoy asesorando es, vamos a crear un personaje porque necesitas verte más senior. Entonces yo aquí empiezo a preguntar, y esto es otra pregunta que le podemos hacer a los escuchas, y es, ¿le han preguntado a alguien qué proyecta en el trabajo? ¿Cómo lo leen los demás? Porque eso es algo también, muchas veces, y la mayoría de las veces, lo que nosotros proyectamos no es lo mismo que nosotros creemos que estamos proyectando. Porque hay esta chica, que es una profesional que lleva muchos años trabajando y es en una multinacional donde está, ella jamás pensó que no se veía senior, hasta que su jefe se lo dijo.
Entonces, el primer paso es empezar a hacer conciencia y el segundo paso es empezar a tomar la decisión de cómo quiero que me vean. Y para el cómo quiero que me vean, ella trabaja desde casa y yo le decía, si tú necesitas proyectar más seguridad, más seriedad, yo necesito, y mira, le puse este ejercicio, yo necesito que tú, así estés desde tu casa trabajando, no estés en pijama, yo necesito que te vistas con una ropa donde tú te sientas poderosa, que incluso te pongas tacones, te peines, te maquilles. Ella decía, no, pero es que yo desde pandemia trabajo en casa y yo trabajo en pijama, yo ni me peino. Claro, por eso no te ven senior. Entonces, cuando ella empezó a aplicar estos ejercicios, que fíjate que es crear un personaje, porque ¿para qué se viste? ¿Para qué si pues a la final no tiene que salir? Y yo creo que muchas personas piensan esto, pero cuando ella lo empezó a hacer, su jefe empezó a notarlo. Entonces, fíjate que es cómo aplico el teatro para desarrollar este tipo de habilidades también. Vamos a hablar un poco de ti, Carlos. Empezaste actuando, ¿cómo pasas de ser esa persona que interpreta otros roles, otros personajes, a irte al área de la pedagogía? Yo realmente estudié licenciatura en artes escénicas y en Colombia las licenciaturas son carreras especializadas en pedagogía. O sea que aquí todas las carreras no son licenciaturas como en Panamá, sino que cuando eres licenciado es porque eres pedagogo en algo. Y entonces digamos que yo soy pedagogo en artes escénicas. Además que yo vengo de un pueblo que el único colegio del pueblo es una normal superior, lo que quiere decir que todos los que estudian ahí estudian para ser profesores. Entonces la pedagogía viene conmigo desde el colegio, después entré a la universidad pedagógica también y pues me he dedicado a enseñar. Ya después, un poco lo que te contaba, me di cuenta que lo que estaba enseñando con herramientas teatrales servía para aplicarlo a otras áreas distintas también. Y quiero decirlo que precisamente Panamá me abrió a mí esas puertas y esas posibilidades de empezar a llevar el teatro a otras áreas. ¿Existe realmente, Carlos, ese miedo a hablar en público? La respuesta es que sí existe, y precisamente porque a veces pensamos que el único que tiene miedo a hablar en público soy yo y los demás no, eso es lo que más nos paraliza. Pero resulta que es algo biológico, las emociones son biológicas y están en nosotros para ayudarnos a sobrevivir. Y quiero contarlo, pensemos que nosotros estamos en la selva hace millones de años, como seres humanos, incluso, no sé, con taparrabo, y resulta que nos damos cuenta que hay un león, y el león es un peligro para nosotros. Entonces, automáticamente nuestro cerebro, es una parte del cerebro que se llama la amígdala, que es la encargada de darle la emoción a lo que nosotros percibimos. Cuando yo percibo el león, la amígdala dice, ojo, miedo, y tengo dos opciones en el sobrevivir, y es o lucho contra el león o salgo corriendo. Y esto es un sistema que nosotros tenemos en el cerebro, que es el sistema de lucha o huida, y ese es el miedo escénico. Entonces, cuando nosotros queremos hablar en público, es como si sintiéramos que alguien nos está viendo, que el león nos va a tragar, y nuestro cerebro lo detecta como un miedo. Lo que pasa es que el nivel de sensibilidad de todos es diferente, porque yo estoy seguro que tú, con tu experiencia como comunicador, tu miedo a hablar en público no es tan alto como alguien que no se ha expuesto tanto como tú. Y si hablamos de los actores, yo tenía una profesora que me decía, el día que usted deje de sentir miedo antes de subirse a un escenario, tiene que dejar de ser actor. Lo que quiere decir que es algo natural. El tema es que cuando nosotros no lo identificamos, no conocemos todo esto de lo que estamos hablando, permitimos que el miedo nos paralice, y ahí está el problema. Entonces, lo que hay que hacer es, cómo yo empiezo a observar cómo se manifiesta el miedo en mí. Porque lo que te contaba, cuando la amígdala le da la orden al cerebro de hay miedo, hay un peligro, el cerebro empieza a darle órdenes al cuerpo y se empiezan a desarrollar un montón de reacciones fisiológicas, que lo que voy a mencionar, de pronto las personas que nos están escuchando van a decir, a mí me pasa, y es ritmo cardíaco se altera, me sudan las manos, ¿verdad? Se me altera la respiración también, me pongo rojo, se me dilatan las pupilas, y todo es para que el cuerpo esté preparado para luchar o para correr. Hay otro que me gusta mucho, y es el cerebro le da órdenes al sistema sanguíneo de que empiece a bombear más sangre hacia las extremidades para lo mismo, en las manos para luchar y en las piernas para correr. Lo que quiere decir que toda la parte de nuestros órganos, el estómago, el corazón, los pulmones, queda como sin tanta sangre, porque en este momento el cuerpo no está trabajando en la digestión ni nada de eso.
Entonces, como hay ausencia, un poco de ausencia en toda esta parte de nuestro cuerpo, por eso sentimos mariposas en el estómago cuando nos da miedo hablar en público. Es porque no tenemos tanta sangre, porque está en las piernas y en las manos, porque necesitamos luchar o correr. ¿Cómo usamos ese miedo a favor para que nos ayude a enfrentar el reto que tenemos delante? Claro, aquí lo que pasa es que todas estas respuestas fisiológicas del cuerpo lo que generan es como una circulación de energía que te pone en estado de alerta. Entonces, cuando tú te subes a un escenario, el estado de alerta lo que hace es que te permite estar presente, que para mí es la base de muchas cosas, el estar presente. Entonces, porque también el miedo aparece cuando tú estás pensando, no es que me voy a equivocar, no es que esta persona habla mejor, como la ansiedad de lo que puede pasar, o si no, como no, a mí se me olvidó preparar la presentación, yo no lo hice bien, como culpándome de lo que pasó, pero no estoy presente. Hay un director inglés que se llama Declan Donnellan que dice algo muy interesante sobre el miedo y él dice, el miedo es como el diablo, le tenemos miedo y no existe. Y la única forma como el miedo se presenta en nosotros es por medio de dos diablitos, que ya los mencioné, y es el diablo, el futuro vestido de ansiedad o el otro diablo que es el pasado vestido de culpa. Entonces esos diablos se nos empiezan a presentar y no nos permiten estar presentes. Pero cuando tú tienes miedo, cuando tienes ese cosquilleo en las entrañas, esa sensación del cuerpo te hace estar presente en tu cuerpo. Entonces hay que aprovechar esa sensación del estar presente de mi cuerpo y la energía que está circulando, porque como no voy ni a luchar ni a huir, pues tengo toda la energía en mi cuerpo para subirme al escenario y darlo todo, pues como hacen los actores, como hacen los comunicadores, los presentadores. Bueno, y si no soy actor y no soy comunicador, entonces soy esa persona que le toca hacer una presentación contable en la oficina, algún estado financiero anual. ¿Qué técnica uno puede utilizar o técnicas puede practicar ya sea en solitario o en familia o con la pareja o grabarse? ¿Cómo hacemos? Porque quizás tú y yo cuando lo aprendimos no era un mundo tan mediático a nivel de redes sociales, no estamos tan expuestos, pero ahora sí, es otra cosa. Lo primero que la persona tiene que hacer es empezar a observar de todas estas respuestas que yo hablé, cuáles expresa su cuerpo. Y a lo que más quiero que le presten atención es a la respiración, porque si se dan cuenta, cuando tengo miedo, mi ritmo respiratorio cambia, o sea, hay un ritmo más agitado. Entonces, el arma más poderosa para vencer ese miedo es cambiar la respiración. Porque si yo me doy cuenta que estoy agitado, lo que yo tengo que hacer es relajar esa respiración y hacer una respiración mucho más tranquila. Y aquí quiero hablar de neurociencias también, porque toda la vida hemos escuchado, y ya lo dije al principio, que hay un montón de carreteras que van con información desde el cerebro hacia el cuerpo. Pero en los últimos años las neurociencias, y por eso también están con tanto auge, porque hay muchas investigaciones que han sacado mucha información, han descubierto que son mayor el número de carreteras que van desde el cuerpo hacia el cerebro. Lo que quiere decir que casi que nuestro cuerpo controla más nuestro cerebro que al contrario. Entonces, si yo le bajo el ritmo a la respiración, mi cerebro va a leer con que ese cuerpo está tranquilo. Entonces automáticamente ese miedo va a empezar a desaparecer. Y así como la respiración es un arma muy poderosa, la postura del cuerpo también. Entonces si tú te das cuenta cuando estás, incluso no solo con el miedo, con cualquier emoción, observa cómo está tu postura o cómo está tu cuerpo. Porque a veces estamos apretando los puños, apretando la mandíbula, estamos encorvados y decimos, pero ¿yo por qué estoy así? Claro, porque tu cuerpo está así. Pero si tú eres consciente y cambias la postura, sacas el pecho, relajas la mandíbula, relajas los músculos, pues el cuerpo le va a lanzar información al cerebro para decirle, ya todo está bien, ya ese miedo que yo percibí al principio no es real. Porque además eso es lo otro, que antes, cuando vivíamos en el monte, el miedo era real porque nos iba a comer el tigre, pero ahora los miedos son inventados de nuestra cabeza, que es el problema del estrés. Y es como, me dicen a mí, como tiene que entregar un informe la próxima semana y no le doy más plazo. El miedo, el estrés, y ese miedo no es un miedo externo, es un miedo que está en mi cabeza. Entonces fíjate cómo es interesante también que hay que empezar a entender la importancia de controlar ese miedo, porque yo creo que es una de las enfermedades más grandes ahora, o lo que causa más enfermedades, que es el tema del estrés. Y es lo mismo, ¿cómo lo controlo? Con mi respiración
y observando cómo está mi cuerpo también. Ok, lo que te pregunté antes también era si hay alguna forma de ir aprendiendo a romper ese miedo a hablar en público. Me hablaste de controlar respiración, pero ¿hay alguna técnica más que nos puedas soltar? Mira, yo ahora cuando empecé a crear contenido me empecé a encontrar con muchas personas que hacen el mismo contenido que yo hago, de dar herramientas para mejorar su habilidad para hablar en público. Y aquí entre nos creo que hay muchos charlatanes, porque para mí la única forma o la única verdad absoluta con respecto a tu pregunta es que la única forma de aprender a hablar en público es hablando en público. No hay otra forma. O sea, tú te puedes leer un libro de oratoria, te puedes ver mis videos de oratoria, pero si no te paras a hablar en público no vas a aprender. Y lo que quiere decir que hay que buscar exponerse. Y si me genera miedo, pues tengo que hacerlo con miedo, porque no hay otra opción. Por ejemplo, lo que tú decías de crear contenido. Muchas veces nos juzgamos y yo cuando empecé, yo veo mis videos ahora y eran horribles. El tema es lanzarse, empiece a hacerlo, láncese y ahí vamos viendo y ahí va aprendiendo en la marcha. Pero la práctica es la única forma para aprender a hablar en público, no hay otra. Y yo quiero contarte una anécdota y es que yo fui un niño muy tímido, muy tímido y crecí muy sobreprotegido porque crecí siendo hijo único. Entonces cuando yo salía del mundo, pues era como muy hostil y no era esa cajita de cristal donde me habían criado. Tanto que mi mamá me dijo, vaya, haga teatro para ver si se despierta, y por eso resulté haciendo teatro. Pero cuando yo me empecé a dar cuenta que me generaba mucho miedo estar en el escenario, yo no fui un actor histriónico, extrovertido, como que todo me salía fácil, yo la sufrí porque era introvertido. Entonces yo me empecé a dar cuenta de eso y dije, yo tengo que exponerme, y es lo que digo a la gente, busquen formas de exponerse, de hablar en público. Entonces yo estaba viviendo en mi casa algo y era que mi mamá es súper religiosa. Entonces mi mamá como, vamos a misa los domingos, y un día se me ocurrió y digo, yo voy a la misa, pero si usted le dice al padre que me deje leer en la iglesia. Y ella feliz, obviamente, y entonces yo leía en la iglesia la palabra de Dios, pero para mí era un ejercicio de leer en voz alta en público. Además, las palabras de la Biblia que son súper difíciles de leer. Pero entonces fíjate cómo uno mismo puede buscar esas oportunidades. Y me daba miedo, obvio que me daba miedo, pero pues trabajando y desarrollando y venciendo como eso que está en nuestra cabeza, que es el miedo que nos bloquea, pues ahora doy clases de oratoria, imagínate. La gente no entiende cómo este tipo de habilidades te puede truncar de alguna manera tu crecimiento profesional. Y lo que mencionabas antes del ejemplo de esta ejecutiva es que mucho de lo que se está pidiendo ahora a esa nueva persona, ese nuevo ejecutivo, ese nuevo profesional, tiene mucho que ver con su capacidad de exponerse o de exponer sus conocimientos. No solamente saberlo, sino también comunicarlo. A nivel empresarial, a nivel organizacional, ¿has comenzado o has trabajado con grupos? ¿Cómo has visto y qué cambios se van dando en el camino en las empresas o en los equipos de trabajo al tomar este tipo de formación? Mira, tú lo acabas de decir o lo dijiste hace un rato, que la comunicación ha empezado a adquirir mucha más importancia con el uso de las redes sociales, porque estamos como más expuestos, incluso en la pandemia también. Porque fíjate que ahora con Zoom, o sea, uno está en una reunión y hay 200 personas en un Zoom, estás más expuesto. Y como pocas veces le prestamos atención a este tema, pues empieza a ser un problema para muchas personas. Lo peor es que no nos damos ni siquiera cuenta de eso. Te diste cuenta que digo muchas anécdotas. Hace un tiempo me llamó una gerente de un banco y me dijo, mira, es que yo quiero que trabajes con esta colaboradora porque ella es muy buena en lo que hace. Pero Carlos, es como transparente, como que nadie la ve. Entonces ella llega así como pequeñita, escondidita y se sienta ya en la esquina y se levanta a las 5 para irse. Y yo la quiero ascender, yo quiero que ella crezca profesionalmente, pero así pues es imposible. Entonces fíjate cómo es de importante empezar a trabajar en cómo me proyecto, en cómo comunico lo que digo. Y no se trata de tener que hacer una reunión o exponer algo, no, incluso hablar. Simplemente hablar. Entonces yo he empezado a observar que esto es algo a lo que se le está empezando a prestar mucha atención, y todo empieza precisamente por empezar a hacer conciencia de que lo necesito. Yo incluso he trabajado con altos ejecutivos que se tienen que exponer en medios de comunicación y no están preparados para hacerlo, por lo mismo que hablábamos al principio, porque pues
nunca nos lo enseñan en la universidad. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Carlos, lo que pasa es que también hay gente que no se gusta, no le gusta su tono de voz, no le gusta cómo se ve. Eso es difícil. Sí, yo creo que todos hemos pasado por eso. Yo no sé si a ti te pasó, Armando, pero yo debo confesar que yo escuchaba mi voz y de verdad sentía pánico escuchar mi voz por juicios, preconceptos, por poca seguridad, por no creer en uno mismo. Y incluso ahora que yo me veo haciendo los videos para redes, recuerdo como ese momento donde yo decía, es que no me gusta escucharme, porque de verdad me sentía inseguro de mi voz, inseguro, incluso yo creo que de mi imagen también. Pero un poco lo que decíamos de el lanzarse y el empezar a exponerse y hacerlo, pues es lo único que te va a dar la seguridad. Y incluso acá en lo que tú dices, fíjate que tiene que ver mucho también con el autoconocimiento, con todo el trabajo interno que uno hace como persona para adquirir más seguridad, para tener más confianza en uno mismo. Entonces es otro camino también como que hay que recorrer, que es importante. O sea que el crecimiento no solamente va a ser profesional, sino también personal, porque vas rompiendo esas ideas que uno tiene de uno mismo de alguna manera, de que no es capaz de lograr ciertas cosas, o que no tiene la habilidad para, o que nunca se vio, y quizás eres muy bueno en algo que nunca te imaginaste. Yo creo que esa es mi bandera como capacitador, ¿sabes? Primero, por un lado, hacerle entender a las personas de recursos humanos que me contratan que si yo logro como capacitador hacerle entender a los colaboradores que eso que yo le voy a enseñar le sirve para aplicarlo en su vida, definitivamente lo va a incorporar y lo va a aplicar en la empresa. Ese yo creo que es lo más importante. Y cuando ya estoy en la capacitación, si yo logro que la persona entienda eso, la persona va a estar más atenta, va a querer aprender, va a estar emocionada de saber, esto yo me lo llevo para la vida. Yo no lo estoy aprendiendo para ponerlo en práctica solamente en esta empresa. ¿Que lo pongo en práctica acá? Claro que sí, pero esto me sirve de aquí en adelante. Y yo creo que eso es muy importante para cualquier proceso de formación, porque también pasa algo y es, yo no puedo pretender que tú cambies como líder si tú no cambias como persona. Entonces, todo lo que tú desarrolles en la empresa, necesitas desarrollarlo en tu vida, porque además en el día a día, en tu día a día con tu familia, con tus amigos, ahí es donde puedes empezar a trabajar y a desarrollar, digamos que conceptos como la comunicación, lo que estamos hablando, el tema de la escucha, ¿sabes? Empezar a pensar también en ser más empático cognitivamente con el otro. Entonces yo creo que si uno lo desarrolla en la vida, pues en el trabajo ya aparece por sí solo. ¿Cómo la gente puede contactarse contigo, ya sea en Colombia o en Panamá, si no se atreve a hacerlo solo y necesita un empujón o la supervisión de alguien o la orientación tuya? ¿Cómo puede contratarte? Bueno, que me escriban por Instagram o por TikTok como un mensaje interno que sea hola Carlos, y ahí voy a estar yo. Incluso los invito a que en Instagram entren, vean los videos, practiquen lo que propongo y ahí me van a empezar a conocer incluso más que si hicieran una reunión presencial conmigo. Y después de que vean los videos, si les gusta, pues me escriben un mensaje interno. Entonces en Instagram y en TikTok me pueden buscar como @carlos.algeciras con G y C. Señor Algeciras, todo este trabajo que has venido haciendo tiene una intención y una misión de tu parte. ¿Qué es lo que pretende Carlos Algeciras al trabajar esto y compartirlo con el mundo? Y sería tu reflexión final. ¿Por qué llevar el teatro, llevarlo a otro plano donde la gente pueda utilizarlo también a favor? Uy, es una reflexión bien profunda tu pregunta porque yo creo que hay un vacío muy grande en nuestros sistemas educativos, porque creo que están enfocados en desarrollar como un tipo de habilidades que en el mundo actual no se necesitan. Y ahí ese vacío cada vez es más grande. Entonces yo empecé a darme cuenta que desde el teatro y ahora desde las neurociencias, pues tengo yo como una herramienta muy poderosa para que las personas empiecen a hacer conciencia de lo que necesitan desarrollar y a que encuentren las técnicas para hacerlo fácilmente y además hasta de una forma divertida, que eso es lo otro. Nosotros asociamos estudiar o asociamos una capacitación con algo aburrido, como que nos obligan a ir a la capacitación, pero utilizar el teatro, que
también obviamente es algo más dinámico, y utilizar incluso las neurociencias, empezar a hablar de que conozcas tu cerebro, empieza a generar como que la actividad, la capacitación o la clase pues sea diferente y le den ganas a la gente de aprender. Entonces yo creo que un poco como esa misión que yo siento que tengo es primero compartir lo que sé, como y es mi misión también en redes sociales. O sea, yo aprendo haciendo cada video en redes sociales y me encanta aprender. Yo soy una persona como súper curiosa. Yo puedo decirte que yo tengo como 3 especializaciones, una maestría, acabo de terminar este posgrado en neuromanagement y estoy pensando hacer un doctorado y quiero aprender más para poderle compartir a la gente eso que sé, porque a veces ese conocimiento no es como tan fácil de adquirir, por lo mismo que digo, porque venimos como de una estructura de nuestros sistemas educativos como demasiado rígida. ¿Algún mensaje que se nos quede, Carlos, que quieras también compartir? Yo creo que el mensaje tiene que ver mucho como incluso con cosas que estoy viviendo en estos últimos días, y es que es una invitación a que las personas empiecen como a observar y a escuchar su cuerpo, porque eso es otro tema. A nosotros nunca nos hablan de nuestro cuerpo en nuestro sistema educativo. O sea, nosotros crecemos en una sociedad donde todo lo contrario, es un tabú, no se habla, no se toca, no se mira. Hay otras sociedades donde es más importante el cuerpo también, sobre todo en Oriente. Y yo creo que pues en el cuerpo está todo. Cuando uno está enfermo, cuando uno está ansioso, cuando uno tiene estrés, ¿dónde está? En tu cuerpo. Entonces, aprender a observarlo, a escucharlo. El cuerpo nos habla todo el tiempo y nosotros estamos a veces como tan aislados de él. Fíjate que hay un texto muy lindo que yo leo muchas veces en mis clases que dice que el cuerpo es nuestra casa, pero vivimos fuera de él y perdimos las llaves. Y es ahí, en ese cuerpo, en esos músculos, donde se guardan nuestros recuerdos, nuestra historia desde que nacimos hasta el día de hoy. Entonces hay que prestarle atención al cuerpo. Y con esta reflexión de Carlos Algeciras, cerramos este episodio de Hiperbólico. Muy agradecidos de aprender de neurociencias y teatro aplicado. Y si quieres conocer más, por favor síguelo en sus redes sociales y conoce más de su contenido. Recuerda que puedes escuchar este episodio de Hiperbólico en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y Audible de Amazon. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.